Hace 3 años, Hey Banco era el mejor banco de México. Cuando hace 3 años la tasa de referencia en México estaba en 4.25% y por ende los CETES a 28 días, la inversión más segura en México pagaba alrededor de ese 4.25%. Todas las demás inversiones que pagaran intereses debían de estar por encima. Y casi ninguna lo estaba, pero Hey Banco sí. Hey Banco, a la vista, en el dinero que siempre teníamos disponible en nuestra cuenta, nos podía pagar 5.5% de rendimiento. Eso sí, si teníamos un saldo promedio de 3,000 pesos, pero era un excelente rendimiento para ese momento. Es más, si hacíamos un apartado de ahorro, Hey Banco pagaba 6.5%. Y si hacíamos un apartado de inversión, en el que nosotros nos comprometíamos a dejar ese dinero por cierto plazo, Hey Banco nos pagaba hasta 7.5%. Si bien debíamos de ahorrar al menos 10,000 pesos. Hoy en día las cosas son muy diferentes. No solo la tasa de referencia en México subió demasiado hasta 11.25%, por ende CETES a 28 días paga alrededor de eso, sino que, hablando de Hey Banco se cayó terriblemente. Mientras todos los demás subían sus tasas para competir con la tasa de referencia, para competir con CETES, que todo debe de pagar más que CETES porque todo arriesga el dinero más que CETES, Hey Banco bajó sus tasas. No solamente a la vista ya no paga nada, cuando antes de nuevo pagaba 5.5%, sino que ahora el ahorro, ese apartado que podíamos hacer, paga solamente 4% contra el 6.5% que pagaba antes. Y la inversión, que antes pagaba 7.5%, bueno, ahora solamente paga 5%. Cuando toda su competencia está pagando 9%, 10%, 11%, algunas hasta 14 o 15%, Hey Banco simplemente no tiene razón de ser. Que eso sí, Hey Banco podría volverse un poco competitivo si nosotros utilizamos sus tarjetas para hacer al menos 6 compras durante el mes de al menos 100 pesos. Porque en ese momento Hey Banco nos asigna un perfil Hey Pro y a 7 días podemos generar 9%, a 28 días podemos generar 10%. Pero para empezar tendríamos que hacer esas compras que ya como que nos compromete y quizás en algunos momentos podría forzarnos a hacer la compra solo para mantener ese rendimiento, que simplemente no es bueno. Pero además, a 28 días ya decía, CETES paga más que ese 10%, paga 11.24% en este momento, mientras que CETES no ofrece inversiones a 9%. Si hay varias opciones allá afuera que a la vista, sin tener que atar nuestro dinero a 7 días, sin tener que apartarlo siquiera, siempre teniéndolo disponible, DIN paga ese mismo 9%, por ejemplo. De hecho, asigné a DIN como el nuevo mejor banco de México en un video que te dejo aquí en las tarjetas, donde justo lo comparo con Hey Banco. Pero Ualá hace lo propio. Ualá también paga ese 9%, justo como lo hace DIN, sin tener que atar a ningún plazo. Entonces, estos dos ya son mejores que Hey Banco en ese sentido. Sin mencionar algunas alternativas que todavía te voy a mencionar. Porque resulta que Hey Banco tuvo la maravillosamente mala idea hace unos días de anunciar membresías. Para que no sea necesario hacer estas 6 compras de 100 pesos durante el mes, solamente tienes que pagar 50 pesos para obtener tu membresía fan, 100 pesos para obtener tu membresía super fan o 185 para obtener tu membresía mega fan. Con la primera, la membresía fan, justamente sin tener que hacer estas compras, puedes obtener 9% de rendimiento a 7 días o 10% de rendimiento a 28 días, que ya vimos, hay opciones que te pagan eso o más sin tener que pagarles esos 50 pesos. DIN, Ualá, CETES Directo siendo las opciones que mencioné hace un minuto. Pero ok, volteemos a ver a la membresía Superfan, que por 100 pesos al mes te sube los rendimientos a 10% a 7 días, 11% a 28. CETES sigue generando más a 28 días, 11.24% contra este 11%, entonces sigue sin tener sentido. Pero a 7 días, a 7 días ya genera 10%, que es más de lo que genera DIN, que es más de lo que genera Ualá. Pero hay alternativas. Clar es una de ellas. Clar genera 10% a la vista, con dinero que siempre está disponible, sin tener que atarlo a 7 días. Entonces no, ni siquiera con esto Hey Banco es mejor. Dejen ustedes un poco de lado que tendríamos que desembolsar 100 pesos para pagar la membresía y acceder a estos beneficios. Hay cuentas que sin tener que hacer ese pago ya están generando más, entonces no tiene sentido. Donde quizás
podría llegar a tener sentido es cuando ya pagamos 185 pesos para acceder el mismo 10% a 7 días, pero a 12% a 28 días. 10% a 7 días, ya establecimos que Klar paga eso sin tener que pagar membresía, sin tener que atar el dinero a 7 días, sino con el dinero siempre disponible. Pero 28 días, 12% ya es más que el 11.24% que paga CETES a 28 días en este momento. Perdón, 11.26% que paga CETES a 28 días al momento de grabar este video, que puede variar ligeramente de una semana a la siguiente. Pero a como están las tasas en este momento, tendríamos que invertir 300,000 pesos en Hey Banco para que en un mes nos genere 185 pesos más que CETES a 28 días y salgamos tablas. Y aún así, Klar también tiene la opción de invertir a 30 días y pagarnos ese 12% sin tener que pagar membresías. Klar por defecto gana y es mejor que Hey Banco en este sentido. Creo que te voy a tener que dejar ahí abajo en la descripción un enlace para que obtengas tu cuenta de Klar porque podría ser bastante atractiva para algunos de ustedes. Los únicos que podrían justamente sentirse beneficiados por esto son aquellos que están invirtiendo a través de Hey Banco más de 25,000 UDIs, que si en este momento el UDI está por ahí de 7.88 pesos, son aproximadamente 200,000 pesos, 197,000 pesos, porque las personas que ya están invirtiendo más de eso, su dinero dentro de Klar, que es una SOFIPO, ya no está protegido por un seguro que en caso de que Klar desaparezca o la SOFIPO detrás de Klar desaparezca, nos regresaría esos ahorros. Si tenemos más de esos ahorros y Klar desaparece, no necesariamente los podríamos recuperar. En Hey Banco sí, porque está protegido por el IPAF por hasta 400,000 UDIs, no solamente 25,000. Pero en ese caso simplemente regresamos a la comparación con CETES. En realidad, entonces tendríamos que estar invirtiendo más de 300,000 pesos para siquiera empezar a generar más que una inversión en 7 a 28 días, que de nuevo es la inversión más segura. Eso sí, las membresías empiezan a dar un poco más que solamente estos rendimientos adicionales. Por ejemplo, empiezan a dar cashback de 1% en nuestras compras. Pero si lo que estamos buscando es cashback, podemos volver a ver alternativas como la tarjeta TuNow de HSBC, que famosamente paga 2% de cashback en todas las compras. El doble que con estas membresías. También por ahí, si nosotros invertimos en acciones a través de Hey Banco y tenemos la membresía Superfan, nos cobrarían 0.15% de comisión por compra y venta o 0.10% si tenemos la membresía Megafan, que son comisiones menores a las que, por ejemplo, GBM Plus o Bursanet nos llegan a cobrar, que son de 0.25%. Pero con esta diferencia de comisiones, si tuviéramos la membresía Superfan, tendríamos que invertir 100,000 pesos mensuales para ahorrarnos de comisiones el equivalente a la membresía de 100 pesos. O si tenemos la membresía Megafan, tendríamos que invertir 123,333 pesos para ahorrarnos el equivalente a 185 pesos de comisiones. Entonces, vaya que estas membresías son para prácticamente nadie. Con razón, GBM y Fintual aprovecharon para burlarse de Hey Banco en redes. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Para algunos de ustedes quizás estas membresías valen la pena o definitivamente van a cerrar su cuenta y van a cambiarse a alguna de todas las alternativas que les mencioné en este video? Nos vemos en la próxima.